Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Estáis bien sentadas, mis queridas amigas? Porque os aseguro que vais a necesitar tomar mucho aire después de enteraros de todos los secretos ocultos, las lágrimas derramadas y los escándalos que han sacudido la última y más espectacular edición del Festival de San Remo 2026. ¡Ay, corazones míos! Lo que hemos vivido esta semana en la mágica y elegante ciudad italiana es para escribir una novela romántica de esas que tanto nos gustan y nos hacen suspirar. Imaginaos por un momento el majestuoso Teatro Ariston, con esas luces deslumbrantes, esos trajes de alta costura de Armani y Versace, y esa atmósfera de puro glamour donde la historia de la música se mezcla peligrosamente con el chismorreo más sabroso del año. Y hablando de historia, ¿quién de vosotras no recuerda haber llorado a mares en su juventud cantando a pleno pulmón La Soledad? Pues preparaos para emocionaros, porque nuestra queridísima y eterna Laura Pausini ha vuelto a pisar ese mismo escenario, exactamente 33 años después de aquel mágico 27 de febrero de 1993. Me pongo sentimental solo de pensarlo, chicas. Aquella jovencita de apenas 18 años que nos robó el corazón de cuajo con su voz desgarradora, es ahora la gran anfitriona internacional de este evento, brillando con luz propia junto al incombustible Carlo Conti. Dicen las malas lenguas por los pasillos del festival, y ya sabéis que a mí me lo cuentan todo, que Laura no pudo contener las lágrimas en los ensayos privados, recordando cómo cantaba en los oscuros piano bares de su pueblo con su padre y se preguntaba, llena de dudas, por qué el destino la había elegido a ella, una chica normal, para alcanzar la gloria. Hoy, con 80 millones de discos vendidos por todo el mundo, nosotras sabemos perfectamente por qué. Pero, ¡ay! Mis chicas adoradas. Si Laura ha puesto la ternura y la nostalgia en estas noches, no os podéis ni imaginar quién ha puesto la temperatura por las nubes haciendo que a más de una le diera un sofoco. Nada más y nada menos que nuestro guapísimo, arrollador y absoluto rey de nuestros corazones, el actor turco Can Yaman. Sé perfectamente que a muchas de vosotras os tiemblan las piernas solo de escuchar su nombre, y no es para menos, porque está más espectacular que nunca. Can deslumbró absolutamente en la primera noche de este intenso martes como copresentador, y, os lo prometo por lo más sagrado, las redes sociales ardían, echaban auténtico humo con su sola presencia. Su enorme carisma traspasaba la pantalla, y se rumorea con fuerza que hasta las novísimas cámaras del Ariston, que este año se han metido audazmente entre el público para darnos unas vistas de 360 grados al más puro estilo de Hollywood, temblaban al enfocar esa sonrisa perfecta. Los mismísimos estudiantes del Instituto Cassini, que han hecho de implacables y agudos periodistas durante este certamen, le han dado a nuestro querido Can el mayor de los sobresalientes en su rigurosa evaluación. Y es que no solo es una cara preciosa, mis amores, es pura amabilidad y magnetismo. De hecho, me han soplado de muy buena fuente que detrás del escenario, su simpatía natural y sus atenciones dejaron perdidamente enamorado a todo el equipo de producción, desde las maquilladoras hasta los técnicos de luces. Tras esa noche inaugural, donde 30 artistas lo dieron todo ante el estricto jurado de la prensa, llegó el miércoles con 15 cantantes y una sorpresa mayúscula. Contrastando con la arrolladora masculinidad de Can, tuvimos en esa segunda noche al siempre camaleónico Achille Lauro, que nos regaló un momento que nos puso la piel de gallina a todas. Su interpretación del tema Perdutamente, como un sentido homenaje a las víctimas del trágico desastre de Crans-Montana, fue de esos instantes en los que el silencio en el teatro se podía cortar con un cuchillo, demostrando que San Remo también tiene un corazón inmenso. Claro que, como en todo buen cotilleo de alta sociedad que se precie, no todo ha sido un camino de rosas, perfección y luces brillantes. ¿Qué sería de nuestro amado San Remo sin sus desastres técnicos y sus momentos de tierra trágame? Pues resulta que la despampanante modelo internacional Irina Shayk se subió al escenario, y, madre mía del amor hermoso, las críticas del implacable jurado juvenil y de las redes han sido feroces con ella.
Las malas lenguas aseguran tajantemente que, aunque iba vestida como una auténtica diosa inalcanzable bajada del Olimpo, su actitud resultaba tan fría que no encajaba para nada con la calidez y cercanía que siempre exige un festival italiano de esta magnitud. Pero el verdadero drama, el gran escándalo de la edición que nos ha dejado a todas boquiabiertas, se lo llevaron superestrellas de la talla de Alicia Keys y nuestro querido Eros Ramazzotti. Cuentan, y esto es un secreto a voces, que los fallos de sonido, durante sus esperadísimas actuaciones, fueron tan garrafales y desastrosos que en los pasillos de los camerinos hubo gritos, reclamaciones y caras de muy pocos amigos. Un despropósito total que deslució por completo lo que prometía ser una noche para los libros de historia. Afortunadamente, nos libramos por fin de esos eternos monólogos moralistas que nos hacían dar cabezadas en el sofá en ediciones anteriores. Este año, gracias a Dios, han ido al grano, apostando por reflexiones directas que te tocan el alma, como el maravilloso y valiente discurso sobre la violencia del periodista Paolo Sarullo, que nos dejó a todas secándonos las lágrimas con el pañuelo antes de que nuestra Laura Pausini y un conmovedor coro infantil nos remataran de emoción cantando Heal the World, de Michael Jackson, o el tierno Ermal Meta cantando por las infancias perdidas. Y ahora, mis queridas cómplices de confidencias, acérquense bien porque vamos a hablar de salseo del bueno. Sanremo no es solo el barómetro indiscutible de la música italiana, donde cantan desde la legendaria Patti Bravo hasta Elettra Lamborghini bailando el mítico Aserejé, con las Ketchup en la gloriosa noche de las versiones del viernes. No, señoras. Sanremo es el lugar sagrado, donde los besos robados pasan a la historia de la televisión. ¿Os acordáis del tremendo revuelo del año 2023 con el rapero Fedez plantándole un beso apasionado a Rosa Chemical mientras su matrimonio con la famosísima Chiara Ferragni se desmoronaba en directo? Aquel escándalo cruzó todas las fronteras europeas. Pues en los cafés de toda Roma no se deja de recordar estos días aquel otro beso espontáneo y larguísimo del actor Roberto Benigni a su novia Olimpia en los locos años 80. O cuando la avispada presentadora Victoria Cabello se llevó el premio gordo robándole un besazo al mismísimo galán de Hollywood Orlando Bloom en 2006. ¡Qué envidia más insana y divertida nos da, verdad! Todo esto forma parte de la verdadera esencia de un festival que detiene el tiempo de martes a sábado. Y hablando de ese sábado de gran final, la tensión es máxima. Tras sumar los votos de la prensa, las radios y el público de casa a lo largo de estas intensas 5 noches, los 5 mejores artistas se enfrentarán en una superfinal de infarto. El ganador no solo se coronará con el codiciado premio del León de Oro, sino que conseguirá el ansiado billete para representar a Italia en el mismísimo Festival de Eurovisión 2026, siguiendo la estela del gran triunfo de Maneskin hace unos años. Toda Italia, pegada a la RAI y a la aplicación RAI Play, aguarda conteniendo la respiración. Todo está en el aire, la emoción es sencillamente insoportable, pero lo que está clarísimo es que esta edición nos ha dado pura vida, moda exquisita y unos chismes maravillosos para comentar largo y tendido. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.